Rodríguez Aparicio es miembro del Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña, fue presidente, ¿durante cuánto tiempo presidente de la Cámara? Ay, casi 20 años. 20 años. ¿Hasta cuándo? Hace 3 años atrás. 3 años atrás. ¿Cómo van cambiando los tiempos, no? Van cambiando los tiempos y eso es Ujú. bueno. Mm, Lo que te lleva tiempo es ir aprendiendo cosas nuevas, ujú, mm, interpretando cosas nuevas. Eso es lo más difícil que hay para la gente grande. ujú. Digamos, yo tengo la gran suerte de estar siempre rodeado con gente joven. Que quiera o no quiera, tengo que cambiar porque si no me pasan por arriba. Claro, claro. Eso desde todo el aparataje tecnológico Sí. que hay ahora hasta ver siempre el futuro. Ujú. Los chicos, el pasado de los chicos no tienen pasado casi, porque por eso se los ves en los ojos a los chicos, los Ujú. ojos limpios, Mm, y tienen futuro. Y yo creo que los que ya somos ya grandes, ujú. tenemos que pensar más en el futuro que en el pasado. Pensar en el pasado para aprender, es historia, eso es bueno, a mí me gusta mucho la historia. Pero quedarnos en el pasado, el decir todo tiempo pasado fue mejor, no, nada que ver, fue distinto, Mm, fue distinto. Por eso yo aprendo siempre de los chicos, mm. todos los días aprendo de los Pero chicos. ¿no crees que es importante conocer ese pasado para entender el Hay presente que, en hay que principio? conocerlo, Claro. en qué Mm, te equivocaste, mm. qué era lo que... Yo relato mis pasados a los chicos, Bien. porque no teníamos televisor y la radio era radio con Mm. el ojo famoso mágico que había que sintonizar la radio Ujú, con una lámpara, porque eran radios a lámpara. ujú. Y me gusta tener esos aparatos, los chicos ven, se extrañan enormemente cuando les muestro, por ejemplo, los Ah, magazines ¿cómo con fue la que era eso? cinta, Claro, los claro, claro. cassettes, y además tengo Mm. reproductor de Ah. cassette. Jorge, vamos de adentro hacia afuera. Argentina, después vamos a ir a Brasil. Te quiero aprovechar. Brasil es noticia buena y mala en las últimas horas. Pero empecemos por Argentina. Eh, ¿No ves que estamos involucionando? Yo creo que sí, precisamente porque nos olvidamos de nuestro futuro. Ujú. Y miramos siempre el espejito retrovisor, que es bueno porque Mm. tenés que ver qué fue lo que pasó. Pero si vos mirás siempre hacia atrás, te llevas el mundo por delante. Ujú. Esto es lo mismo que conducir. Y realmente nos pesa enormemente el pasado, nuestro pasado. Eh, Hacemos culto de las muertes. Nosotros, nuestros próceres, festejamos las muertes, no los nacimientos. Y nos olvidamos de que el futuro nos lleva por delante de tanta historia que hacemos del Es pasado. que, bueno, eso tiene que ver con los dirigentes. Porque, a Eso ver, tiene el que ver con los... pueblo, quien está ahora manejando un taxi, tiene un negocio, una fábrica, dice, a mí me recuerda el pasado porque se repite la historia en Argentina. Claro. Mirá el dólar, Vamos a estamos ver, todos con la ñata frente, ahí mirando el dólar, 43 pesos en este momento, y eso trae inflación, y la inflación 90, y la 90 desempleo, otra vez decimos, ¿viste? eso es el pasado, lo tenemos que saber, es un dato muy importante, como es un dato tu familia y mi familia, los Ujú, orígenes familiares distintos a otros. ujú, El origen de la Argentina es muy distinto al origen de Brasil, por ejemplo. Esta es una de las diferencias que tenemos con Brasil de nuestra historia, del comienzo de nuestra historia. Pero no podemos, por ejemplo, si tuviéramos en cuenta solamente el futuro, tendríamos política de Estado. Es decir, las rencillas políticas actuales y del año pasado, y anteriores a Macri, del gobierno anterior, y del anterior, y del anterior, un dato. Pero tenemos que ver el futuro de la Argentina. Siempre hablamos de nuestro futuro y perdemos el futuro porque seguimos discutiendo el pasado. ujú. Política de Estado. Política de Estado fundamentalmente en aquellas cosas importantísimas que llevan tiempo, no las resolvéis en 4 Por años. ejemplo, educación. Educación. Claro, mira. Mm, Por ejemplo, educación. mm, La Argentina siempre se caracterizó tiempo atrás por la educación de excelencia. No solamente la educación primaria, mm, hemos tenido, y la historia, recordarnos quiénes impulsaron la educación
primaria, quienes impulsaron que usáramos todos, yo soy de la escuela pública y gratuita, el Igual, guardapolvo. claro, igualás, digamos, todo lo Igualabas, mismo. pero igualabas para mejorar, porque Mm, teníamos premios alicientes. Lo mismo que la escuela secundaria. Yo soy egresado del Carlos Pellegrini, no volaba una mosca cuando yo iba a la escuela. mm, Inclusive con aquellos profesores más, que le teníamos más, eran más severos, digamos. ujú, Yo, mi profesor de francés, por ejemplo, nunca aprendí a hablar por francés, pero le tenía un gran respeto, profesora de literatura, excelente. Pero cuando la teníamos que, digamos, tolerar, soportar, mm. no nos gustaba porque no nos regalaba la nota. Bueno, ves que inconscientemente uno va que tiempo pasado fue mejor. No fue distinto, Ah. es Y distinto. pero si vos me decís, compará Eduardo ese tiempo, el tuyo, el mío, cuando íbamos con ese respeto al docente, a la autoridad, y comparámelo con lo de hoy, es distinto. Pero Es hoy distinto. Ahora los hechos están a la vista, ahora la ¿viste? autoridad, el Ah, liderazgo, no es formal. No porque te digan que sos jefe, te la vas ah, a creer. Hay ujú, que respetar, hay que saber trabajar en equipo, sí, hay que respetar a las personas. Es muy bueno que en la Argentina se respete mucho los derechos que tenemos. Quizás tendríamos que tener también las obligaciones también que tenemos. ¿Eh? Por eso siempre digo que la Argentina es un país adolescente. Pataleamos, reclamamos por nuestros derechos, pero cuando tenemos que cumplir lo que tendríamos, políticas de Estado, ahí nos rebelamos, ahí bueno, porque discutimos. también te tratan como adolescente. Porque vos pataleás y te dan lo que querés. No, a ver si se Sí, enoja más. Tomá. Y hay dos marchas, tomá lo que querés. También te tratan como sí, adolescente, ¿no? también Ah, es cierto, mm, vuelta a educación. educación. Compromiso del ciudadano común, que cree que el Estado le va a dar seguridad, iluminación de las calles, también tiene obligación de hacerlo, Ujú, pero el ciudadano que lo reclame. Yo digo en el barrio, a un grupo de familias que tengo allá como referente, te estoy hablando no de mi barrio donde yo vivo, sino de lo que es Lugano, New York, ujú. en la zona de las Torres, Roca, entre Roca y Fernández de la Cruz. Sí. Ujú, Digo, hagamos un grupo de familias, eh, vecinos en guardia, y reclamemos para que nos iluminen las calles. Si no reclamamos, muy difícil que nos vengan a iluminar las calles. Están haciendo las obras del- de la Villa 20. Está bien, pero las luces, la buena iluminación, ya ponen aviso a los delincuentes, ujú. o a los que se juntan Sí, a sí. fumar, por Mm, ejemplo. Entonces, la seguridad acá y en todo el mundo, porque algunas veces perdemos de vista qué es lo que ocurre en el mundo. A mí me gusta traer periódicos cuando voy afuera para... Eso no quita que nosotros tendríamos que tener y nos gustaría tener otros ujú. estilos de vida, pero nos da una dimensión mayor de lo que... La grieta. A mí me espanta la grieta en Estados Unidos. La mitad de mi familia vive en Estados Unidos. Ujú. Ahora, si vas a Nueva York de compras o a Miami de compras y no ves esa grieta, y ves que tienen otra forma de transitar por la calle, etcétera. Que es lo mismo que no, pasa en Europa. Caramba, que están preocupados. Claro, ellos Fíjate tienen, París, lo que está, ¿no? París no, es todo Francia en es realidad. todo No es solo Francia. en Yo iba a París. Sí. Saint-Denis y me Mm, llamaron la atención el guarda del tren. mm, ¿Cómo iba a Saint-Denis? claro. Porque en Saint-Denis habían musulmanes y negros y Mm, un blanco, señalaba a mí. ah, Y me trataron 10 puntos. mm. Pero tienen que ver esa gente, no ir en un tour turístico, un city tour, donde no te bajas del ómnibus y entonces sí, París, wow. Contame, Jorge, vos sos hombre de negocios de toda la vida, bilateral, acá, en Brasil, etcétera. ¿Le ves salida a la Argentina en materia económica? Si no exportamos, si no definimos qué queremos producir y qué sabemos que no vamos a producir Yo nunca. creo que sí, si los empresarios asumen un compromiso de hablar claro con los funcionarios y los funcionarios escuchan y actúan. Eh, Esto es un problema que hemos tenido en todos los gobiernos, en este también. No nos escuchan, algunas veces no nos tratan del todo bien, Ujú.
a otras veces nos tratan bien, pero como que no nos llaman para... Mira, en todos los años que yo fui presidente de la Cámara Argentino-Brasileña, teníamos reuniones en la Cancillería, etcétera, pero no nos consultan cuando van a hacer algún tratado, ya sea del Mercosur, con la Unión Europea. Después ya está firmado. Después ya está firmado. Claro. Es probable que consulten con las cámaras, digamos, que están arriba, pero no las cámaras binacionales. En la Cámara Binacional somos 32, 34 cámaras binacionales. Este tema lo conversamos una vez al mes, es reiterado. Tenemos que... Y ahí tenés la llave al comercio exterior. Ahí tenés el 90 y pico % del comercio exterior. Claro, Sí, sí. claro. Y nos ganamos la vida en el comercio exterior. Ah. Quizá el funcionario no ha comprado ni vendido nada en el exterior. Es teoría, digamos. Es teoría, académico, depende de la mayor o menor compromiso y capacidad de tipo profesional que tienen, pero comprar y vender esta gente de las cámaras binacionales, pues hombre, no, se ganan la vida, nos ganamos la vida en eso de hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo te doy un caso concreto. Manifestamos nuestra preocupación cuando en el actual gobierno se separa todo lo que es comercio exterior de la Cancillería a producción. Sí. Algo que siempre lo hemos conversado como algo ambiguo. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, que los consulados argentinos, el trabajo que hacen en el exterior, producción tiene otras finalidades que más bien de inversión. Esta ambigüedad, yo no te podría decir que es causa-efecto, pero no han venido ni inversiones ni ha aumentado el comercio exterior. Entonces, lo hemos conversado. O sea, cuando salieron a buscar inversiones, ahora que oficial, el presidente, etcétera, no va completa. No es solo eso, es muy importante. Ajá. Que vaya a la India, que vaya a Vietnam, que son países donde tradicionalmente no tenemos comercio exterior. Es importantísimo. Pero después necesitamos que nos apoye el gobierno dentro de la Argentina. Siempre que hemos tenido problemas, o con Brasil, o con la Unión Europea, etcétera, yo siempre digo, fijémonos en casa, porque puede ser la misión comercial exitosa. Inclusive las empresas acompañan y ahí se establecen vínculos. Realmente las pequeñas empresas no pueden salir ni montar un stand. Buenísimo. Pero después tenemos cuál es el respaldo desde el punto de vista impositivo que nos dan, que no exportemos impuestos o que no tengamos un costo financiero porque los impuestos nos los devuelven después de muchos meses en un proceso inflacionario. Tenemos un déficit de tipo financiero importante. Por ejemplo, tenemos acuerdo con Estados Unidos de una situación privilegiada casi con 3.000 productos con Estados Unidos. Y se están utilizando casi al 60% nada más. Ahí hay una responsabilidad empresarial también. Por ejemplo. Y cuando ese empresario va y golpea, mirá, acá falta... Ahí es donde vos decís... Ahí se pierde el tiempo. Ahí sí se da vuelta, la burocracia no se actúa como estos mismos funcionarios actuarían en su actividad privada. Por eso fueron exitosos algunas veces en la actividad privada. ¿Y por qué en la actividad pública no? Porque la burocracia, no tienen los instrumentos suficientes, que es lo mismo que a mí me pasaría si yo llamo a mi asistente y me atiende el teléfono, pero no viene. Claro, claro. Sí. Entonces digo, pará un momento, ¿cómo es esto? Porque quizás hay también un liderazgo que realmente no es un liderazgo personalizado, vivido, sino que es un liderazgo formal. Tenés un nuevo jefe, pero los equipos de trabajo siguen siendo los mismos con el gobierno anterior y con el gobierno anterior. Y ni se te ocurra por ahí pedir demasiadas cosas raras porque están los sindicatos, que generalmente los sindicatos nos han advertido que tienen que cambiar el rol también que les corresponde para el futuro, no hacia el pasado. Te entendí. Perfecto. ¿No?
Y es tan importante el comercio exterior porque Es para crecer fundamental. es fundamental. Vos Son los querés que- dólares originales que Claro, tenemos. exactamente, no tenés que ni pedir prestado, ni tenés que, vienen de, ahora también tenés que comprar, si vos También pretendés tenés que vender. comprar. También tenés que Atención con comprar. eso. Eso es Ah, cierto. ah, En el caso de Brasil y Argentina somos dos países muy proteccionistas. Pero vos fíjate qué curioso. Si vos ves quiénes son los que más han exportado en los últimos tiempos, y eso tengo estadísticas acá de alguna consultora importante, vos ves que la Argentina se ha retrasado y Brasil también. Y los que más han crecido en el comercio exterior y exportado son los que más abiertos tienen la frontera. Chile, Paraguay, Uruguay, Perú. ¿Cómo lo ves esto? O sea, nosotros reclamamos protección y no es que esté mal, porque tampoco podés libertad absoluta en competencia con una industria. Mira una cosa curiosa. ni tan abierto ni tan cerrado, decís vos, Mira claro. una cosa curiosa que leo del que está de CEO de una fábrica automotriz de primerísimo nivel a nivel mundial. Y planteaba los costos que tienen ellos para fabricar automóviles en Brasil. Y dan pérdida. Hay todo un artículo que está publicado en un periódico. Y él decía, ¿y por qué estamos en Brasil? Bueno, porque nos decimos, esta marca es mundial, tenemos que estar donde están los clientes. ¿Y por qué? Y porque nos costaría más el cerrar las plantas que el mantenerlas abiertas. Mira esto otro. Me entero ahora reciente y no lo he podido, digamos, confirmar nuevamente. Australia cerró sus fábricas automotrices. Australia decidió que los costos de los países de Asia, Japón, China, no son realmente compatibles con el costo de fabricar automóviles en Australia. Entonces reconvirtió la industria y la gente que trabajaba en Australia para fabricar automóviles. Pero reconoció que hacia el futuro no van a poder competir nunca Claro. con un mercado que lo tienen ahí próximo, Japón o... Si esto se dice aquí en Argentina, a mí me queman Claro. en Plaza de Mayo. Sí, te entiendo. Sí, No sí. digo de la Argentina, estoy hablando No, de no, de Australia. Australia. Hablemos un poquito de Brasil. Yo me acuerdo de una reunión, a ver si vos te acordás, hace muchos años, en la Asociación Dirigente de Empresa, muchos años, que había mesa de directorio, a ver si te acordás la Sí, sala de reuniones. Tenía de un ojalá. lado, exacto, de un lado empresarios argentinos, del otro lado brasileños. Vos eras presidente, obviamente, de la Cámara. Empezaron a hablar los argentinos. Bueno, yo en mi compañía fabrico buenos vasos, ta. El otro argentino. Bueno, yo, mi empresa con mi familia, hacemos... Yo en Brasil. Y fue Sí, genial, eso sí, no me olvido en mi vida, yo. sí, y sí, Así trabaja Brasil, el hombre sí, de negocios, sí, nosotros. sí. En realidad nos tenemos que volver a empezar a aprender sobre Brasil también, Ajá. ¿no? Porque la, el tema de la corrupción, todos sabíamos que Brasil era un país con un alto grado de corrupción como es la Argentina. Pero este proceso que se ha armado con el Lava Jato y quizás anteriormente con el tema de Petrobras, digamos que me ha hecho cambiar de visión del paradigma empresarial en Brasil. En aquel momento, si hablamos de aquel momento, que por eso digo que la historia está buena para recordarla, yo veía al empresario brasileño como un referente social, mientras que veía al empresario argentino, nos veíamos como chorros. Estadísticas que hemos hecho en algún foro empresarial, inclusive en el foro de convergencia empresaria, nos daban, en tanto los focus group como las estadísticas, que estamos desprestigiados frente a la sociedad. Claro, en la Argentina ese empresario, digamos cualquiera, ese empresario es el empresario de espectáculos públicos, es el empresario futbolista, es el empresario de la noche. Y entonces estaba como desprestigiado el término empresario. Por eso yo hablo de bolichero, que yo soy bolichero, más que empresario.
En Brasil ha cambiado eso con toda esta Odebrecht. Te lo digo directamente, a mí Odebrecht fue una gran decepción, porque yo tengo un libro autografiado por el fundador de Odebrecht sobre los códigos que había en Odebrecht, ¿no? Probablemente cuando él dejó... Códigos de ética. Códigos de ética, códigos de comportamiento, quizás más simple que de ética, dentro de las empresas de Odebrecht, ¿no? Bueno, fue una decepción realmente. Y yo creo que esto también decepcionó a muchos. ¿Decepción como grupo empresario o en lo personal? Como grupo empresario y como persona también, como persona también. Que es lo mismo que nos ha ocurrido acá con el tema de los cuadernos. Sí, claro. O sea, realmente el que vayan a los tribunales esposados y con chaleco, pero que además van dando información que el común de la gente no lo teníamos, a pesar de hablar ya desde hace mucho tiempo de otros gobiernos anteriores, de la patria contratista. Sí, sí. Pues fíjate que dentro de lo que es educación, muchas veces en algunos actos públicos de la Cámara, en algunas asambleas, en lugares importantes, hoteles, yo mencionaba la responsabilidad de los empresarios en el tema de educación en la Argentina, pero no me refiero solamente a la educación así en general, sino el ejemplo también. El ejemplo. ¿No? Claro. Tanto es así que en una institución que se llamaba y se sigue llamando Foro Ecuménico Social, cuyo líder ahí con él es Fernando Flores, en un momento determinado yo planteaba esto permanentemente y entonces hicimos un programa de acercamiento del empresario a la escuela. Ahí fue donde yo descubrí la escuela que sigo acompañando. En el programa estaba Pan American Energy, el YPF, el Banco Francés. Había toda una serie de empresas de primer nivel. Yo era la única en mi estudio, la única cucaracha, digamos. Sí. Pero es el compromiso de la empresa con la escuela, que no basta en dar dinero. Esto se lo dije a un gran empresario de una gran empresa de alimentación. Le dije, mira, no basta con que regales escuelas, te tienen que conocer. Vos regalás escuelas y van a decir, mira cuánta plata que ganan, que ahora nos regalan escuelas. Pero el conocer a los empresarios, y esto todavía tenemos una deuda. Ahora, mirá vos, la decepción no solo argentina, sino también empresarios brasileños. Sí, sí. Ahora, ¿metés a todos en la misma bolsa? No. No, Eduardo, inclusive te diría que no. Yo hace mucho tiempo ya he dejado de juzgar a la gente. Sí, hace bien. ¿Viste? No me veo yo. Uno a veces prejuzga y te equivocás para mal. No, para bien, trato de ponerme yo. Pero trato. Y además los chicos les importa un bledo tu juicio de valor de gente. No, futuro. Te digo, y esto te hace ser, te obliga a ser más humilde, más sencillo. Hicimos una reunión que me acompañaron 2 colaboradores del estudio en la escuela el día miércoles, con los chicos becados y con las familias. Y salimos pero plenos. Vos fíjate que la gente humilde, la gente más simple, te siente agradecida porque los escuchás, porque le das un fuerte abrazo, porque los reconoces, porque los respetás como persona. ¿Ves que nuestro país sería distinto si esto se llevara a cabo? Totalmente. Siempre es un placer hablar. Jorge Rodríguez Aparicio, pertenece al Consejo Consultivo de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña, pero lo más importante es esto que acaba de decir. Mirando el futuro, acompaña a chicos muy chiquititos con necesidades, su familia, etcétera. Entonces, toda esa experiencia de años haciendo foco allí a quien más lo necesitan. Gracias por venir, Jorge. No, gracias a vos, Eduardo, como siempre, y a todo tu equipo acá. Muchísimas gracias. Ya volvemos. El locutorio. Conexión directa a la información.